un grafo dado de esta manera, una- un mapa de enteros con correspondencia a listas de enteros, que llamamos G. Debemos encontrar los subconjuntos del mismo, subconjunto T, que están desconectados. O sea, los conjuntos de vértices de cada una de las componentes conexas. Entonces, el ejemplo que se da es que si tenemos el mapa G, eh, en el que uno tiene correspondencia con 2, 2 con 1, 3 con 4 y 4 con 3. Entonces lo que se debe retornar es que D es 1, 2, 3, 4, ¿no? Los que están eh, interrelacionados, ¿sí? Se debe implementar la función comconexas que, que tome el mapa G y que no devuelva nada, pero que intervenga sobre la lista D. Entonces ahí ver que además que los valores, o sea, el valor de cada correspondencia es una lista, no es un elemento. A pesar que en el Claro, ejemplo es están todos una lista individuales, es una lista de enteros. Claro, claro, pues en el ejemplo justo tienen un solo elemento todos, claro, pero en el pero es una template lista, no. claro. O sea, para que no se dejen llevar por ejemplo. Claro, sí. Eh, ¿Se entiende qué es lo que plantea el ejercicio? ¿O alguien no lo llega a entender? En el template tenemos el mapaje ya es un poco más complejo y no es tan simple como el del ejemplo. Entonces, lo que debería retornar es la lista de listas de enteros que se encuentran, digamos, desconectados entre sí. ¿Sí? ¿A alguien le falta el template? ¿O lo puede descargar todos? Vamos a tomar eso como un sí. Y, y bueno, si tienen alguna idea de cómo podemos empezar a, a tomar este mapa de enteros Me llama la atención el de lista de silencio enteros. cuando preguntaste si entendieron. Y pasa que no hay ninguna duda, entonces ¿están ahí por lo menos? ¿Me confirman que están ahí? Sí, Sí, profe, sí, yo sí. está, Ah, ahí está. perfecto. Me está tirando pin el profe de hoy, no me respondía en el pin. Claro, no, yo tengo un problemita de conexión, pero tampoco para tanto. No, no, porque a mí me pasó una vez que recuerdo que se me había cortado y seguía hablando como 5 minutos más. Claro, Hasta que me di cuenta que nadie me claro, escuchaba. como los locos. Bueno, Profe, ¿puedo preguntar algo? sí, sí, por supuesto.
¿Por qué, por ejemplo, no retorna el conjunto 2-1-4-3 en ese caso? O capaz que yo no termino de entender el concepto bien, pero Sí, a ver, el 2-1-4-3 sería lo mismo, porque ahí lo que tenés que hacer es buscar dos subconjuntos que no estén conectados entre sí. Suponte que vos tenés, ¿cierto? Hacete el dibujito de todos los vértices en el espacio, eso de las conexiones, y pensá, mira, el 1 está conectado con el 2 te dice, el 2 está conectado con el uno. O sea, están conectados mutuamente. El 3 con el 4 con el 3 también están mutuamente. El 3 no está conectado con el uno ni con el 2 y el 4 tampoco. Entonces, es como que ahí tenés dos subconjuntos que están conectados entre sí en los elementos en su interior, pero no están conectados con el otro conjunto. Entonces, por eso Claro, podría lo ser que vos tranquilamente, preguntabas podía ser. pero da la casualidad que este orden, eh, el orden de D se da porque, eh, porque los toma, digamos, de manera ordenada, según cómo aparecen, Por ejemplo, para un ¿no? TPL, para la corrección automática, tendríamos que agregar esa condición porque en ese caso también sería válido el otro. Pero o sí. sea que no importa en sí si está como que hago como valor mientras esté el número, digamos, en el conjunto par, ¿no? A ver, el elemento, vos tenés cuatro, el uno, el 2, el 3 y el 4. El uno está conectado con el 2 y el 2 está conectado con el uno. El 3 está conectado con el 4 y el 4 con el 3. Entonces, vos tenés de esos cuatro elementos, tenés dos que están conectados entre sí, pero no están conectados con el resto. O sea, son dos conjuntos, vamos a decir, subconjuntos disjuntos. Entonces, eso es lo que vos tenés que reflejar en D. Sería. De hecho, a ver, te- para ver si se entendió, si tomar a G le agregamos otro elemento más que sería, por ejemplo, no sé, 5 mapeado con el 4 por ejemplo. En este caso, ¿y qué haríamos con el 5? ¿En qué, dónde caería? ¿Cómo sería D en ese caso? Si le agregamos a G, le agregamos otro par, ¿no es cierto? Otra correspondencia, no sé, 5 4 sería. Ahí, ¿cómo me quedaría D en ese caso? Quedaría 1, 2 y 3, 4, 5 por otro lado, ¿no? Claro, porque 5 está conectado con 4 y no está conectado con ni el uno ni con el dos. Ok, ok, ok. Ahora sí. O sea, si entiendo bien la pregunta, es relativa al orden en el que aparecen los elementos, los nodos en cada componente. Y eh, es eso básicamente la pregunta. Bien, entonces, ¿qué deberíamos plantear para cada una de las definiciones? ¿Entienden más o menos cómo encararlo? ¿O tienen alguna idea que quieran compartir? Así vamos haciéndolo más dinámico. Bueno, hay que recorrer el mapa casi seguro, pero después ya no sé.
Claro. Claro, los vamos a tener que, que recorrer desde un, digamos, un vértice inicial e ir viendo cuáles están conexos, ¿no? Vamos viendo cuáles están conexos, eh, vemos cuáles son los visitados. Y varias alternativas sería ahí para hacerlo, pero una de por ahí las principales que comentaba, bueno, ir recorriendo y realizando las inserciones en D, previamente verificando la conexión, ¿no es cierto? Si el nuevo vértice que estamos recorriendo está conectado con alguno que ya está, ¿no es cierto?, en D, ahí lo podemos incorporar a la lista y si no, no. Y ahí no podemos ir armando, ¿no es cierto?, todos los subconjuntos como listas, como sublistas de D. O sea, podríamos hacer una función auxiliar para saber si está conectado un vértice con otro, por ejemplo. Bien, bueno. Eh, ¿Quieren que dejemos 10 minutitos a ver si sale algo o planteamos algunas proposiciones? Yo intento, pero no prometo nada. Bien, Josh, si quieren dejamos un par de minutitos. ¿Les parece a las y 25 que lo veamos? Si tienen alguna duda también pueden preguntar. Cualquier cosa, si está incompleto o no le encuentran la vuelta, lo comparten y lo vamos viendo. ¿Está claro? ¿Hay alguna idea básica, así, en general, como para resolver esto? ¿No? Un pseudocódigo, algo que mentalmente, Claro, que se lo. claro, Porque si no, por alguna ahí no lo. estrategia.
O sea, habría Claro, que porque si no recorrer después. el mapa y Ajá. fijarse si el elemento en el que estoy parado, ya sea clave o valor, ya está puesto en la lista D, ¿no? Sería algo así. Y en caso de que no esté, lo agrego. Como Bien, sí, diciendo, la clave está conectada con el valor y después si se repite ese clave valor, no lo agrego ya porque ya está puesto. claro. Eso sería Eh, como para empezar. u- o sea, uno podría eso, ir agregando a la lista, además más que fijarse en la lista todas las veces también, fíjense cómo van a ir sacando o eliminando, uno podría ir vaciando el mapa, por ejemplo. Tienen, Entiendo que también tiene que estar la posibilidad que si, por ejemplo, no sé, uno está conectado con dos y puede ser que dos no esté conectado con uno, por ejemplo. claro, Entonces, en este caso creo que deberían, es un grafo, deberían estar las dos conexiones en este caso, ah, ¿no? Sí, sí. sí, uno dice ahí, como no lo especifica, De verdad no lo especifico. de hecho ahí en el ejemplo que está ahí en el template, G, 0 está conectado con uno está conectado con 0 3 4 2 con 3 el 3 con uno y 2 el 4 con uno el 5 con el 6 y el 6 está con 5 y 7 y el 7 con 6. Entonces por eso se podría ir haciendo ir armando estos conjuntos disjuntos y ir, ir chequeándolo, ¿no es cierto? Eh, Otra sería también marcar vértices, ir etiquetarlos en una lista e ir, ¿no es cierto? Marcándolo a lo, a lo ya visitado. Pero por ahí una manera más sencilla sería esa, ir armando por ejemplo, el primer, tenemos en este caso, tenemos todos los vértices, primero sacar en una lista todos los vértices e ir haciendo la búsqueda, o sea, primero extraer todos los vértices que tenemos, o sea, sacarlos, podemos sacarlos del mapa y poner una lista todos los vértices, y luego iterar cada uno y ver las conexiones que tiene, como para ir armando las distintas listas que serían los distintos subconjuntos. Pues decía que el ejemplo justo el que está en el TP en la guía, era muy trivial el ejemplo, y por ahí no contemplaba más complicaciones, pero entiendo que el ejercicio es como está en el template, tiene que contemplar todo eso, que la lista de valores tenga más de un solo elemento, y eso implica, ¿no es cierto?, que sea multigrafo. O sea, si lo dibujan, al grafo le tiene que quedar partido en dos o tres, según la cantidad de listas que tengan en D, sería. Que D es, ¿no es cierto?, lo que tienen que retornar.
básicamente Bueno, llevado claro. a la teoría, perdón, Sí, 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 eh, tranqui. quería comentar que llevado justamente llevado a la teoría de grafos, hace referencia justamente a las componentes conexas de grafo, que es justamente, por ejemplo, en el caso de D, en el resultado este que es 1 2 y 3 4 ahí justamente son los dos subgrafos que se obtienen como componentes conexos. Y dentro de cada grafo existe un camino para ir de cualquier vértice a cualquier otro. Entonces, por eso está en referencia con eso, este ejercicio, con la definición de componentes conexas de un grafo. En este caso, le da como resultado dos subgrafos, que como le decía recién, es como si ustedes dibujan el grafo, van a encontrar dos subgrafos ahí que lo van a ver compartido, sería. Claro, entonces, Ahí sí, por ejemplo, yo le está, meto otro vértice a 1, le pongo en vez del 2 le pongo 2,3 por ejemplo, ya ahí jodí todo porque quedó todo en uno, ya el D va a ser 1 2 3 4. claro, aunque sea en un solo sentido. Perdón, te interrumpí de vuelta, estoy con un poquito de delay, perdón. No, no, tranqui. Eh, Tampoco iba a decir algo tan interesante. Pero esta función tendría que tomar el grafo, eh, el mapa de vértices visitados, ¿no? Y la lista de vértices de componente conexa. Claro. Y después tenemos que buscar, eh, explorando el grafo a partir de un vértice inicial y marcando los vértices visitados, Claro, en agregándolos este caso, a la lista. inicialmente la función wrapper, vamos a decir, tendría como visitados todos. Serían todos. Y después se irían, según como simplemente se irían marcando. Arrancamos de este, del etiquetado, ¿no? Bien. Sí. Ahí no sé si necesitan un ratito más para pensarlo. No sé si alguien encendió la maquinaria y ya está haciendo algo o quedaron ahí frenados. Ya nos vamos a tener que hacer intérpretes de silencios, porque Yo estoy No, hablando, sí, sí. así que No, no, sí, no, tranqui. de última, si no sale, no hay problema, digan. Contesten, ping, y bueno, le tiramos ping, digan pong. Eh, como para, si no sale, no hay problema. Entonces, por ahí, ¿no entendieron? Lo primero, la respuesta es contestar si lo entendieron primero. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo número uno, porque si no, pues ya, el resto ya no sale, sería. Si entendieron qué hay que hacer, pero no saben cómo implementarlo, bueno, lo implementamos.
una idea de implementación, por ahí que la que le presenta a Rodrigo sería decir, bueno, yo a partir de cada, a ver, acá tenemos un grafo, ¿no es cierto? El ejercicio, que bueno, que ya tiene, ¿no es cierto?, sus componentes conexas ya están definidas. Entonces solamente tenemos que detectarlas y detectarlas, ¿no es cierto? Y reflejarlas en la variable de. Entonces lo que podemos hacer primero es decir, bueno, ir vértice a vértice, generando esta componente conexa, que la podemos generar porque ya tenemos toda la información de cómo son las conexiones. Y bueno, pero ¿qué pasa? Para los vértices que están conectados, no es necesario visitarlos nuevamente. Por eso es que se usa, bueno, la idea de tener un mapa de visitados, pues no tiene sentido, ¿no es cierto?, volver a visitar un vértice que ya está generada. Entonces, bueno, y luego iterarlos a todos e ir insertando las componentes conexas vamos a decir, en la lista D. Por lo tanto, si todos los grafos están, de todos los vértices, perdón, están dentro de la misma componente, se va a hacer una sola inserción. Si no, bueno, se van a hacer las que sean acordes a las componentes conexas. Entonces, primero pensar cómo generar la componente conexa a partir de un vértice. Que, bueno, una manera cual es posicionarse en el vértice, recorrer los vecinos, que son los que están conectados, y luego para cada uno hacer lo mismo y armar esa componente conexa. Esa sería una idea por ahí. Bien, por lo menos ahí hay varios que por lo menos dan cuenta que se entendió el ejercicio, pues la implementación viene jugando. Pero está bueno siempre los ejercicios, tenerlos planteados o hacer el grafo, dibujar el grafo y ver la forma de ordenar esas ideas para poder implementarlo después más fácil. O sea, para no ir al tuntum, como bien dice. Profe, una pregunta. La línea 10 que escribió ahí, la que está en Sinjay, ¿cómo funciona exactamente o qué hace? Entiendo que accede a un elemento del mapa de visitados, pero no lo guarda en ningún lado ni nada, ¿no? O sea, No, lo que hace esa línea es que si ¿cuál me dijiste? la La 10, la que 10. dice visitados label, esa. Claro, ahí lo que hace, si lo que hace solamente esa línea es, como no lo asigna en ningún lado el valor, lo que hace es, si no existe, lo crea, sería. O sea, Ah, existe claro, por cómo funcionan los mapas, ¿no? Tipo, si le pasa exacto. un... Vos le Ok. pasas el label y entonces si no. Pero se crea con un número nulo, o sea, un cero en este caso, ¿no? Ah, no, Con una, claro, no, claro, con un valor bool, exacto, mentira, porque es de bool. exacto. Ok. Entonces, solamente para eso.
Bien, bueno. ¿Hay alguien que haya arrancado con el planteando algo? Si no, eh, vemos cómo lo podemos ir haciendo entre todos. De mi parte, profe, estoy re perdido. ¿Ok? La sinceridad es la base de todos los vínculos. Así que, así que bueno, vamos a ver eh, qué tendríamos. Este visitados, ¿no? Eh, tendríamos que ver con qué está, o sea, añadir Y, los, los componentes conectados al primero, digamos, eh, y ¿no? ahí, Para completar, ¿sí? claro. ¿Qué decís, No, Fabián? lo Perdón. que podríamos, no, por ahí capaz que podríamos comenzar por la función, la principal, esa. Claro, el componente conexa y, claro, y comentar ahí que para qué lo usaríamos ahí. Ahí, no sé, podríamos declarar ahí, no sé, pensaba por ahí comentar eso primero para después explicar para qué usaríamos la de generar componente conexa. Bien, bien, No bien. sé qué te parece. Ahí podríamos tener Claro, acá tenemos que crearla primero, declararla, claro, la lista está la que usábamos como CC, claro. esa sería la Eh, lista de componentes conexas sería. entonces, Podemos crear lista de componentes conexas. Y ahí y sí, abajo y podríamos declarar el mapa de los visitados. Mapa de Indiebull de los claro, visitados para. bien. Eh, y ahora, ¿qué tenemos que ver? Que no hayamos visitado todos, ¿no? Claro, Para claro, ir recorriendo. claro, y eso es. Entonces, ¿De qué manera podríamos, se le ocurre que podríamos comparar? Tenemos ahí nuestro visitado que está vacío y tenemos el grafo G. Entonces, ¿cómo podemos saber en un lazo de que ya visitamos todo? Cada vez que va recorriendo uno de los nodos, Claro, ¿cómo podríamos saber que ya estamos, ya visitamos, no sé, cómo se le Comparando ocurre los hacer la. tamaños de visitados con G. sí, Claro, sí, esa sería la esa manera. es una forma. Entonces, dentro de un mientras, o sea, mientras el tamaño de los visitados, ¿sí? Sea menor al tamaño de G, ¿no? Claro, porque cuando sea igual ya queremos salir. Claro, bien. Y ahí tenemos que buscar eh, vértices que no hayan sido visitados, ¿no? Bien. Y ahí, digamos que buscar, claro, exactamente. Y antes, bien. Sí, estábamos usando después este entero label. Uy, Claro, le viene pues justamente eso. Sí, tendríamos que definirlo antes no del se while y arriba. ahí guardaríamos
Porque ¿qué pasa? Ahí en ese while buscamos uno que, luego de ese while, después de eso tenemos que hacer otro lazo para buscar los no, ¿cierto? Los no visitados y guardar ese no visitado en el label, que es al que después le vamos a generar Claro, la componente entonces por lo eso. declaramos afuera Claro, del siguiente estructura. Eh, es un entero. Y acá, bueno, vamos a tener que ir visitando eh, los vértices de G con un iterador y ver cuál ha sido visitado y cuál no. claro. ¿Sí? Entonces, planteamos el iterador. Vértice. Bien, ¿y cómo lo buscamos? ¿Qué, qué condición podemos usar para buscarlo? Usar el método find en visitados y ver si es distinto del end, es que lo encontró. O sea Bien, que Bien. Y si estamos claro, buscando alguno que no hayamos visitado, entonces tiene y que es ser igual al igual al n. end. Claro. Claro, claro. Y ahí lo guardamos el label y ya terminamos la búsqueda. Que porque ya encontramos uno que no es visitado, que ya le vamos a generar la componente. ¿qué Ahí sería, creo que buscamos en el es. vértice? Habría que buscar No, la ahí clase sería del vértice, ¿no? el En sí. vértice, que es el sea del for each. Claro, la variable del for each. O sea que es el elemento, es el. A ver, porque G que es una correspondencia, entonces vértice sería el elemento que estamos posicionado en el for, entonces podemos ir al first Claro, al tranquilamente. primero. Y ahí sí lo comparamos con el... lo último. ¿Está bien? Y ahora actualizamos el valor de label por ese vértice de first, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos cuando ya lo actualizamos? Digamos, ya encontramos uno. Bien, ahí conviene seguir ya buscando, si ya encontramos uno. Conviene seguir iterando, ahí ya no tiene sentido seguir iterando. Entonces, lo podemos cortar. Entonces, salimos. Bien, bien. Seguimos dentro del while. Es en el for.
Bien, y ahora tenemos que del vértice generar esta componente conexa, ¿no? Ujú. Y Y ahí acá podemos hacer dentro de la uso de generación de la componente conexa, iríamos marcando ya los vértices que hayamos visitado, entonces ya en la próxima iteración, ya la próxima que generamos, no, ningún vértice incidente en la anterior tendría que estar. Entonces ya lo podemos ir insertando en la lista una vez generada, en la lista de resultados. Dos. Leo. Claro, vamos a tener que declarar la componente conexa y después se la pasamos a esta lista Después ya la podemos de insertar actualización, tranquilamente en ¿no? Si vamos marcando bien los visitados dentro de generar componente conexa, eh, podemos insertarlo con total seguridad, siempre y cuando vayamos marcando bien los visitados adentro. Si cuando generamos la componente conexa, ahí, en esa función, visitamos todos los vértices, fíjese que nos va a quedar, vamos a hacer una sola inserción en la lista que va a tener los vértices incidentes en la componente conexa. Entonces, se supone que en este caso, en el ejemplo del ejercicio, deberíamos hacer dos pushbacks. ¿Por qué? Porque debíamos generar una componente conexa primero que incide el uno y el 2 y después, bueno, ya lo marcaríamos como visitado, entonces después cuando lo busque de vuelta, ya me va a encontrar sin visitar el 3 y ahí va a generar la componente conexa y ahí adentro va a marcar el 3 y el 4 como visitado, entonces ya va a generar dos inserciones nomás y vamos a tener los dos, ¿no es cierto? Por eso cualquier conexión, sea, cuando arme la componente conexa, que arme el caminito donde todos los vértices conectados, ya si pasa por todo, ya, como decía hoy, le va a quedar un solo elemento en la lista. No sé si se va entendiendo la idea. Sí, sí, sí. Ahora es más visible. Más de hecho, si sale el dibujito, bueno, pues posicionan, lo conecta con todos los vértices que se puedan conectar y lo marca como visitado. Después buscan uno no visitado y hacen lo mismo. Y bueno, básicamente el generar componente conexa es agarrar un vértice e irse por todas las conexiones que tiene. Claro, vamos a generar una lista de adyacentes, ¿no? Según la, Claro. la azulita que eh, estemos viendo. La hora de adyacente, no. Ahí.
de G vamos a tomar esa etiqueta, ¿no? Claro. Y ahí también ya tendríamos que ir incorporando al componente Sí, conexa sí, sí. el, sería el vértice. Claro, ese- Bien. Acá lo incorporamos al componente conexa. eh, Entonces ya al y tener tenemos en access, claro, tenemos lo adyacente ahí que lo podemos, adyacente. recorrer. Entonces vamos a recorrer los, los adyacentes, digamos, ¿no? Claro, serían los vecinos. Los vecinos. Entonces, acá, si encontramos, si encontramos el, este vecino en los visitados, Y básicamente sería lo mismo de no, si sí, sería claro, así. Si no está en los visitados, porque si ya está en los visitados no tiene sentido buscar, ya está. Si no está en los visitados, hacemos lo mismo con ese vecino. Igualmente, esta no era la única manera que había de hacerlo, porque hay varias maneras de hacerlo. Esta es una propuesta de la cátedra, pero había otras maneras de hacerlo hecho. Por ahí claro, algunas más largas, pero claro, y generamos otra vez, o sea, lo hacemos claro, recursivo. ahí sí, claro. Eso va a hacer que en CS nos van a ir en CC, en la lista, ajá. Ahí lo que Claro, va a hacer y eso acá, que en CC se nos va a incorporar todos aquellos nodos que estén conectados a ese, se nos claro, van a vamos a pasar incorporar en la lista. el vecino como etiqueta, Claro, se nos este van, vecino. claro. Entonces, cada vecino se va a agregar a la lista de visitas, se va a agregar a los visitados, y además de que se va a agregar a los visitados, Es el nuevo punto de partida. claro, se va a agregar a los visitados y se va a agregar a CC. Entonces, después de ese for, vamos a tener actualizado los visitados van a quedar actualizados y en CC nos van a quedar por todo, nos va a quedar en la lista esa todos los nodos por los que pasó. Entonces, y ahí ya está. Entonces ahí, como el que comentaba hoy, si pasa por todos los nodos, la línea 38 se va a ejecutar una vez. Sí, en este caso va a pasar dos veces porque va a comenzar con el 1, se va a ir por las conexiones del 1 y se va a conectar con el 2. Después cuando continúe, eh, va a ir al 3 porque el 1 y el 2 ya lo visitó. Y ahí se va a ir por las conexiones, va a ir por el 3 y el 4 y va a insertar también esa lista. Entonces ahí ya van a tener. Y ahí también debería
funcionar el ejemplo por ahí que está en el template, que es un poco más complejo. Claro, si quieren probamos primero el del ejemplo, o bueno, probamos este ya directamente. También acá va a salir el grafiquito, así que capaz es más visible. Bueno, no sé si salió el grafiquito. Parece que no. Por ahí te lo guarda en la carpeta donde está el código también y no te lo abre directamente. Claro, ahí lo tenés que levantar después, sí. Ahí está en PNG. Ahí pasa igual. Ahí está, como vieron, le quedaron los dos componentes con EXA que serían los dos subgrafos del grafo original. O sea, como vean, se lo pueden particionar en dos. Y cada Claro. subgrafo es la lista de nodos que está lista, ¿no es cierto? Que tiene. Entonces tenemos acá el 0 y el 1, ¿no? El 1 con el 0, el 3 y el 4, el 2 con el 3 con el 1 y el 2, el 4 con el 1, y por otro lado, los no conexos con este subconjunto, tenemos el 5 con el 6 con el 5 y el 7, y el 7 con el 6. Sí, gráficamente es bastante más eh, visible, ¿no? ¿Lo siguieron? ¿Se entendió? Sí, pero solo no lo debería haber hecho ni en pedo. No, por ahí, otra manera de hacerlo era por ahí, la que había comentado más fácil, es decir, bueno, van recorriendo los nodos y todos, de una manera de fuerza bruta de hacerlo, sería recorrer todos los nodos con su vecino y tener una función auxiliar para saber si un nodo está conectado con otro. Entonces recorrían todos, si, si está con, y entonces lo van insertando en esta sublista, si está conectado lo insertan en la misma lista, si no lo insertan en una nueva y así lo van recorriendo. Iban a dilapidar muchos recursos, pero también se podía hacer también de esa Eso de manera. si está conectado sería fijándote si el nodo en el que estás parado, o sea, el valor está como valor en alguna otra Claro, claro, instancia claro, dentro del mapa. claro. Si un nodo pertenece a la lista de otro, en Ok, particular que querían saber. ok. Entonces Profe, ahí, y recorrían todos en fuerza bruta, o sea, recorrían todos los nodos, y ahí los podían hacer también así. ¿y qué pasaría Pero bueno, si... le iba a quedar más complejo, ¿no? O sea, algorítmicamente de un orden mayor, pero iba a salir también. Profe, y si ahí, por ejemplo, se deja el 5, el 6 y el 7 separados, ¿qué pasaría? El 5 como separado, Claro, así sin conexión alguna, con lista claro. vacía de. Y ahí vas a tener, en vez de dos listas, va a tener cuatro listas en el resultado. Claro, por ejemplo, que no esté acá el 7. Vos decías, Lucy, vos decías que estén con listas vacías, el 5 el 6 el 7. O sea, que no ¿O estén, cómo? que no sean conexos entre sí. Claro, entonces que el 5 tiene que tener una lista vacía, como Exacto. así, ajá. El 6 también y el 7 6 y el también. 7. Claro, que queden así solitos. Ya, bien. Ahí Ok. deberías Ah, tener como resultado eh, 4 listas. cuatro listas, sí. Ahí está. Y ahí, así era
El 5, el 6 y el 7 así, perdido sería solos. Claro, o sea, Sí, claro. Claro, bien. Obviamente, a más bueno, elementos aislados, la idea que le comenté recién, peor iba a ser porque siempre iba a recorrer todo. claro, claro. Bueno, de última, lo que pueden hacer es intentar resolverlo eh, de una manera parecida a esta o de alguna otra manera y mandar las consultas en un foro, así lo vamos discutiendo entre todos, si les parece. Así lo pueden hacer más tranquilo, porque capaz que con, digamos, durante la clase eh, nosotros los apuramos un poco y por ahí eh, se necesita más tiempo para pensar. ¿Sí? Y este por Y ahí parece más difícil de lo que era realmente. por ahí puede llegar a confundir lo que es el template también, como que no te explica para qué se usa label o para qué usar X cosa que se te pide en la función, entonces como que agarrándolo por ese lado uno quiere acoplarse y no sé dónde meter cada cosa. Va, pienso yo, no sé. A mí me pasó así, por lo menos. No, no, por eso mismo decía que primero tengan, como hoy le ha comentado Ignacio también, que primero, antes de mirar el código, no miren nada del código, traten de desarrollar una estrategia de cómo lo resolverían y luego lo implementan. Porque si comienzan a implementarlo mientras lo van entendiendo y pensando, y más por ahí que se guían por que es como una ayuda, pero en verdad, como bien comentaba, no termina siendo ayuda porque confunde más. Por eso, primero, eso, traten de desarrollar una estrategia, ¿no es cierto? Y después implementarla. Y una vez que de hecho, hasta dibujándolo en un papel, y después, una vez que la tienen clara, después lo implementan. Porque si no, se vuelve bastante complicado implementarlo sin entender cómo lo que se va a implementar. Claro, bueno. Eh, Pasamos entonces al ejercicio siguiente. Bueno, el 9 ya estaba hecho. Al 10. Sí, de este no sé si había template o no. Yo no lo tengo porque. Ah, porque agarré los que había pasado Nacho la otra vez, que estaban de 5 en 1. Pero, pero bueno, lo leemos. El ejercicio 10 es un ejercicio para medir la distancia, ¿no? Eh, Dado un grafo eh, como el que teníamos hoy, de enteros, correspondiente con una lista de enteros, G, y un vértice de partida X, se desea determinar la distancia. A ver si entra justo esto. Ahí está. Se desea determinar la distancia de este al resto de los vértices en G. Se solicita retornar una estructura de capas de vecinos de G alrededor de X definida de la siguiente forma. La capa cero es lista X. La capa uno son los vecinos, ¿no? A partir de allí, la capa n, eh, mayor o igual a 2, está formada por los vecinos de los vértices de la capa n-1. O sea que es la adyacencia de la capa. Pero que no están en las capas anteriores. Eh,
Claro, si verificamos que no estén en las capas n-1 y n-2, ya, ya es suficiente. Y dice, notar que los vértices en la capa n se encuentran en una instancia n del vértice de partida. ¿Sí? O sea que eh, a ver dónde dice, Sí. tomando el vértice de partida x, los vértices que estén en, en la capa que vayamos recorriendo, en mayor o igual a 2, van a estar a la distancia n de ese vértice. No sé si se entiende. Lo que queremos es medir la distancia y retornar una estructura de capas de vecinos de G alrededor de X. Eh, si se les ocurre, por lo menos con otras palabras, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que pide el ejercicio. En el uno dice que se entiende. Sí, o sea, lo que son parte de los valores de X, ¿no? Son los vecinos, en teoría. Y después para encontrar los otros nodos habría que ir recorriendo el mapa, buscando cada uno de los valores como clave e, e ir rastreando, por así decirlo, ¿no? Cuánta profundidad o cuántos valores del mapa tiene que recorrer, no sé cómo explicarlo. O sea, tengo que buscar ese valor como una clave e ir teniendo un contador, por así decirlo, de cuántas veces, cuántas capas de profundidad recorre o algo así. Claro, ¿cuántas capas de vecinos alrededor de X sería? Claro. Y bueno, el resultado lo vamos a devolver como un mapa de listas, eh, con las claves como números de capa y los valores, eh, la lista de vértices en cada capa. ¿Sí? ¿Quieren resolverlo quieren intentar resolverlo? Pruebo. Ajá. Bien, si querés les damos unos minutitos, así eh, lo piensan y tratan de implementarlo. No sé si Pablo o Nacho tienen algún un template de esto, pero me parece que por ahí Eh, a veces confunde más. claro, no lo vamos armando. Primero pensemos por ahí que se tomen un momentito para ver si lo pueden implementar, aunque sea si no tener la idea, que es lo que por ahí no se pudo hacer en el otro ejercicio.
y lo vamos implementando. Bien, ahí vengo en un segundito.
¿Cómo vienen? ¿Pudieron plantear algo? La capa 0 y la uno sí. Bien, Josh. ¿Necesitan un par de minutos más? Eh, ¿Va encaminado? Bueno, si quieren compartimos, así lo vemos entre todos. ¿Con quién estaba hablando? ¿Bruno era? Sí, sí, creo que Bruno. Bruno Moto. Sí, yo... Ajá. Tengo una Sí, aunque no. implementación igual de años anteriores, pero estaba viendo eso. Lo que pasa es que está hecha con char y no con entero, así que la estaba modificando un poco. Bien, bien, ¿querés mostrar cómo lo encaraste o Eh, cómo lo estabas haciendo? ¿O qué bueno, estabas igual planteando de esa está sin implementación? terminar, ¿eh? Sí, igual está sin terminar. Eh, a ver, aquí lo copio. Eh, eh, Está hasta la capa uno como dije, porque estaba viendo cómo se hace para las capas de N2 para arriba. Bien, ahí lo copiamos.
Lo que me faltó también, también cambiar en el código es la X, la variable X por partida o cambiarla arriba directamente en la Acá, declaración de la función. Sí, acá. sí, sí, ahí. Bien. Bueno, entonces, si mal no recuerdo, primero se declara una lista de los vértices, una ¿Sí? lista entera de vértices. Se va recorriendo el mapa G, guardando las claves que tiene, bueno, el mapa en vértices. Ujú. Se crea un mapa de resultado. El primer elemento de este nuevo mapa es una lista de enteros que corresponde al del punto de partida, digamos, como valor, o sea, como clave del punto de partida y el valor lo que está dentro de la lista de enteros. Y después se Bien. llama la función de purga que elimina de la lista de vértices el primer vértice, o sea, el X que estamos guardando ya en resultado, ¿no? Claro, bien, O que esa sea, sería la capa es, cero. claro, o sea, es destructiva en ese sentido, porque, bueno, o sea, creas la vértices para después ir eliminando. Después, para la capa uno que son los vecinos de X, son básicamente los elementos que estén dentro de, o sea, los valores que están para la clave X, ¿no? Dentro del mapa G. Ese sería el primer nivel. Puede que yo haya dicho mal lo Mm. anterior, ¿no? Cuando dije lo del primer elemento, porque ese sería solamente X, pero porque es de la distancia cero. Y después de agregar estos elementos, llama purga ahora para los valores dentro del mapeado de X, ¿no? Claro, Y para ir después, sacándolos. sí. Y bueno, y después el código sigue, pero lo estoy terminando de ver, porque no lo entiendo del todo, pero bueno. Lo que hace es ir vaciando vértices, básicamente, con la condición de while. Eh, Claro, y los va. claro, mientras lo va insertando en res, lo va borrando de vértices. Claro, y después tendrías que almacenar la distancia de cada vértice a X. Sí, 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 eso sí. Que ese sería tipo la posición que ocupan en el mapa. 2, 3, 4, etcétera. Claro, claro. Con un contador. Bueno, bien. Eh, bien, bien. Sí, por ahí es una cuestión de, de tiempo, de encararlo tranquilo y por ahí en clase, como nosotros nos apuramos un poco y, y está bien que, digamos, que lo hayas encarado y que lo puedas mostrar y explicar. Así tenemos un poco de ida y vuelta. Perfecto, entonces ahora faltaría que ir sumando las capas, Ujú. ir haciendo lo mismo, digamos, pero para N es mayor o igual a 2. cuando n es mayor o igual a 2. ¿Alguien lo planteó así, parecido, de otra manera? ¿O estaba viendo la misma resolución de años anteriores? ¿Entendieron cómo lo hizo Bruno?
Y no sé, el resto, no sé ¿Cómo? qué, si. ¿Cómo? Perdón, No, mi decía perro está si, loco. no, decía si del resto ahí no hay alguien que lo haya salido, o por lo menos lo haya planteado. A ver. Ahí dice que no sabía cómo hacerlo, pero que se entiende el planteo. Por eso está bueno también ir compartiéndolo, aunque no esté terminado. Em, ¿cómo quieren que hagamos, Juan Pablo? Porque me dijo Nacho que hubiera estado bueno encarar para terminar la guía hoy, pero no sé si llegaremos. Lo que podemos hacer o saltar otro planteo de otro ejercicio y dejar algo para que lo vean tranquilos en casa, o eh, resolver este y Eh, dejar los otros pendientes. no, por ahí podríamos que este que ya está, no sé, entiendo, este que ya está planteado un poco, intentar a ver si lo pueden completar a este más que nada de tarea y lo chequeamos el jueves, en todo caso. Y avanzar, más que nada para que ver si lo. Y bueno, para el que ya lo empezó a hacer y lo tiene por la mitad, lo quiere terminar. No sé qué opinan y podemos hacer otro. Y O en no todo sé. caso le podemos pasar ese planteo ahí como lo tiene Rodo, si quiere pasarlo por el chat y plantear los otros ejercicios. En todo caso, por consultan si no lo pueden resolver. Bien, joya, joya. Sí, en el chat ahí lo había pasado Bruno, así que si quieren lo pueden robar de ahí. Sí, hay una cosa que estaba mal escrita en la definición de la función que me faltó en la línea 28. Es Claro, int, esta sola. list. No, también a la izquierda, en el mapa, porque puse mapa de lista, pero tenía que ser mapa de entero de lista. A la izquierda de todo. O sea, la clave es entero y el valor es una lista. Pero ahí sería coma list int. Ahí está. Bien, bueno, cualquier cosa se los paso así. Y, y bueno, y avanzamos. Si quieren. Después, de última, si lo pueden ir eh, resolviendo entre ustedes, planteando consultas en el foro, o, o bueno, con los chicos que no están en clase, lo pueden ir comentando, si les parece.
Bien, seguimos entonces. ¿Les parece? Sí, sí. Pero ahí, creo que el próximo era del coloreado de grafos, que ese, bueno, pues ese depende de la guía 1. No sé si, creo que esos Sí, no lo sí. hicimos todavía. Podemos pasar al 12 Podemos ir a directamente. Distra, claro, por ahí el de coloreado de grafos, cuando encaramos la guía 1 lo podemos, porque hoy el 11 requiere haber visto los problemas de coloración de grafo y la guía 1, eso por ahí podemos verlo después todos juntos, ya hacer los ejercicios y hacer el algoritmo. Así que Dale, perfecto. podríamos, podríamos cerrar con Distra, ahí que tienen pendiente, digo, tienen fresco lo de los contenidos de teoría de la computación, así que ahí ya lo tienen que programar en un ratito, ya lo tienen que saber en memoria. Ah, es broma igualmente, pero ahí, bueno, ese está bueno porque ese es un algoritmo que lo vimos bastante ahí en teoría de la computación y de hecho hasta se tomó también y tenemos, en los apuntes hasta también tenemos un pseudocódigo, así que por eso se le va a poder un poco ahí facilitar la implementación. Claro, el Dijkstra era el del camino más corto, ¿no? Claro, sí, sí, recuerden ahí que, bueno, que seguramente hay una pregunta que siempre le hacía, sobre todo Gustavo, en el coloquio, que era que, bueno, que recuerden que el algoritmo de Dijkstra, que fue una pregunta que siempre le hacía, que recuerden que no devuelve el algoritmo en sí, en la versión estándar, no devuelve el camino en verdad, sino el costo del camino más corto. Obviamente ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto?, por ahí el algoritmo para poder obtener el camino. Pero esa es una pregunta por ahí recurrente en los coloquios que se hacían, en los parciales, de qué es lo que retornaba el algoritmo. Bueno, retorna el costo del camino más corto. Y bueno, y además se anexa, ¿no es cierto?, también el tema de volver ¿no es cierto?, en PAT uno de esos posibles caminos. Eh, Así que, bien, podrían, ahí si quieren podemos revisarlo o desempolvar los apuntes. Pero ahí, ¿alguien recuerda cómo era el algoritmo? ¿Alguien tiene memoria todavía? ¿Recuerda más o menos? Sí, profe. O sea, te parabas digamos, un nodo y ibas recorriendo los de menor peso. Si uno era mayor al otro, volvías al anterior y pasabas por el segundo camino, que sería el de menor peso. Y si los dos tenían el mismo peso, te fijabas cuál costaba menos. Pero mira, Claro, es fíjate que está como que hablando de tenías una Dijkstra. etiqueta. Claro, Claro. eh, es ese por ahí, no sé si ibas por ese lado. Recuerda que este es Dijkstra. Este es el algoritmo de Dijkstra. Si quieren por ahí, Claro, porque es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio, como ahora tienen la teoría de base de la materia eh, anterior a esta, hacer ese ejercicio de ir a la teoría porque a ver, cuando ustedes sean lo que sean, ingenieros, desarrolladores o lo que sean, cuando sean más adelante, generalmente a ustedes se les va a plantear un problema, no por ahí tan masticado como ahí a uno ejercicio se le va a plantear un problema que van a tener cierta documentación y cierta teoría y ustedes van a tener que a partir de ahí implementarlo. Este por ahí está bueno, es un caso de algo que se le está pidiendo implementar algo que ya vimos la teoría. Entonces está bueno para integrar por ahí los conocimientos y por eso, de hacer ese ejercicio de buscar, ¿no es cierto?, los apuntes, revisar bien cómo era la implementación a nivel teórico y ver si a partir de ahí lo pueden comenzar a implementar. Eh, Entiendo que los que le rindieron hace poco lo deben tener bastante fresco y otros no, pero intentemos hacer eso, hacer ese ejercicio
de por ahí eh, hacer, buscar la teoría de ustedes y tratar de refrescar la memoria y tratar de entenderlo, porque bueno, la implementación es muy directa. De hecho, hay un pseudocódigo que ya en la teoría que dice cómo hacerlo. Ahí tiene ahí eh, toda la teoría que hay detrás de esto y calculo que sí, la tiene que tener fresca ahí en la PC. Si no están también los apuntes vamos a pasar los apuntes que tenemos de la cátedra de teoría de la computación, para el que no los tiene a mano. Sí, profe, eso. Hay una parte que tiene un pequeño pseudocódigo de cómo sería el algoritmo de Dijkstra, pero no sé si se puede aplicar acá. Fíjense que acá lo que se le pide es, bueno, primero tiene que retornar un flow y tenemos el grafo, a ver, el primer parámetro que sería el grafo, ¿qué tiene de particular ese grafo? Que es un grafo ponderado, por lo tanto fíjense después la declaración de ese tipo de datos bueno, fíjense que el TIDEF es un map de int y a la vez tiene el segundo, el value, es también otro map. Bueno, esa es es una manera de representar un grafo ponderado. Y después por otro lado tienen el vértice inicial, podemos decir U, y el final, que es a donde se quiere llegar, que es B. Entonces eso es lo que tienen de la teoría. Y de última tenemos una lista de enteros que es el path, que sería el camino, que ustedes lo pueden ir construyendo. Así que pueden utilizar ese pseudocódigo tranquilamente para hacer la implementación. Bien, ahí tienen la teoría para consultarla o prefieren, bueno, se lo podemos facilitar el link. Además, creo que
por ahí desarrollar todo nuevamente toda la teoría de Dijkstra en 10 minutos no vamos a llegar. Estamos quedando poquitos. Eh, sí, hay una Eh, aplicación muy divertida para esto que crucé la otra vez, que en un momento se volvieron muy virales las competencias de Micromouse, me parece que se llaman, en Japón, que son unos ratoncitos electrónicos que resuelven, digamos, los caminos más cortos en un maze, en un laberinto. ah, sí, esos que son como unos robots chiquititos, con dos rueditas. Sí, 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 sí. Ah, Eh, y que en un momento, o sea, usaban el algoritmo de Dijkstra eh, hasta un momento después no sé si siguieron usándolo, pero eran un poco libres. Eh, la cuestión de la resolución, el desarrollo, digamos. Que bueno, es muy entretenido de ver. Por las dudas, si les interesa, hay un video de Veritasium, me parece, que está muy bueno sobre esa resolución de problemas. Pero es un dato de color. bien, buenísimo. Ahí tomen nota última. Después, si tenés algunos links, te los A ver podemos tirar ahí te los si podemos lo tirar, si no, engancho. por el foro. Está bueno complementar por ahí estas cosas con. No, está bueno por ahí complementarlo con, como decía recién, con materias anteriores y tener esa práctica de volver a la teoría, volver a la documentación, repasarla, ver el pseudocódigo y demás, e intentar, ¿cómo es? Implementarla, como recién les decía. Si no, por ahí volver a explicar toda la teoría ahora, por ahí no. Primero no tenemos tiempo y segundo, por ahí no sería lo más conveniente. Ya estaría bueno por ahí ya ir tomando esa buena práctica de implementar lo que uno ya aprendió. ¿Qué es lo que le va a pasar justamente en su vida como profesionales después? Así que ir ya practicando eso. Bien, no era mentira lo que dije. Ahí lo encontré bastante rápido. Les paso el link ahí por el chat para eh, nerdeaje complementario, digamos. Ese está en inglés, supongo que creo que Veritasium tiene un, un canal en español por las dudas, pero, pero está entretenido ver aplicaciones reales de estos programitas. Bien. Bueno, entonces podemos ir cerrando acá, entonces, si les parece, ya que tiene Bien, ya le entonces dejamos tarea. quedamos en ver el ejercicio 10 de las distancias, eh, repasar la teoría del 12, digamos, que estuvimos hablando Y ver recién. si se puede ir ya implementando, ¿no es cierto? Claro, Cosa de agarrarlo en la claro, próxima claro. clase ya, sin introducción, entrar directo a la implementación. Perfecto, para el jueves. ¿Les parece? A repasar grafo entonces. Sí, sí, sobre todo el algoritmo de Dijkstra porque está bueno porque es un tema
que se dio ahí, hay bastante teoría y que por ahí está bueno aprovechar y repasar eso que de hecho, porque hicimos práctica, pero no era, obviamente no hicimos algoritmo en teoría de la computación, o sea, no programamos el algoritmo, sino que se hacía la práctica en papel, ¿no es cierto? Bueno, sería hacer lo mismo ahora, pero con código. Pero pues la idea, lo bueno es que tengan ese hábito, que hagan perdón, que quiero decir que hagan esa práctica, ese ejercicio, no, porque si googlean Distra van a ver 500.000 implementaciones. Pero la idea es justamente que practiquen eso, algo que lo vieron y lo entendieron conceptualmente, que lo practicaron en lápiz y papel, que lo expusieron en un coloquio, que ahora, bueno, lo programen. Ujú. Sería que eso está bueno. Y no Bien, tanto por ahí que nosotros demos una clase de eso, aparte no, por ahí no teníamos el tiempo ahora. Se supone que es algo que ya está aprendido. En todo caso, después se hace un repaso, pero está bueno que hagamos ese ejercicio ahora. bien, genial. Quedamos así entonces. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Para Los luego. que estuvieron participando, mil gracias. Aunque, aunque no tenga, algunos no tienen micrófono y demás, está bueno de ver que hay gente del otro lado. Chao, gente, hasta luego. Hasta luego, Nos profes. vemos. Gracias.